Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. A usted que me escucha continuamente, Dios le ayude a entender la doctrina del Señor y que cambie su vida. En el mensaje anterior, en el número 10, hablamos de la fe que usted tiene en las Escrituras. Esa fe que se necesita para que cambie su vida. Creer en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, es creer todo lo que está escrito ahí. No nada más es arrancar ciertas partes de la Escritura y decir, esto me conviene, esto lo desecho. No. Todo es palabra de Dios. Y esta enseñanza, la que vamos a iniciar hoy, que es la número 11, le he titulado El apóstol Pablo. Es necesario conocer a Pablo. Pablo escribió 13 cartas o epístolas en el Nuevo Testamento. Si no hubiéramos leído o no aprendiéramos, estamos navegando por el libro de Hechos rápidamente, pero creo que vamos entendiéndolo. Sin el libro de Hechos no entenderíamos completamente las cartas. Las cartas son para todas esas ciudades a las cuales visitó Pablo, Pedro y para Jerusalén. Es decir, las epístolas es una explicación, son cartas que nos afirman la doctrina, y para que la iglesia camine correctamente, esas cartas van a afirmarlo completamente. Son nuestras directrices para que vivamos una vida cristiana, piadosa, llena de amor y de misericordia. E inicio con un versículo que me gusta mucho. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pablo lo entendió perfectamente bien. Pablo sabía cuando Dios lo tomó lo que tenía que hacer y no dijo, ¿por qué? Simplemente él dijo, ¿qué quieres que haga? En Gálatas 1:15, él dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo les está explicando que él era un siervo del Señor, que fue llamado cuando él estaba en gestación. Ahora bien, sabemos todos nosotros que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo vamos a ir viendo más profundamente más adelante. Lo que estamos haciendo es un panorama de la persona de Cristo, del libro de Hechos. Y más adelante vamos a ir viendo pasajes que nos van a alimentar día a día el alma. Y vamos a entender tantas cosas que no podíamos entender porque no nos las decían. Pero al abrir la Escritura, usted va a ver la belleza de la obra de Dios y lo que trabajaron los siervos para que usted y para que yo tengamos la Escritura limpia, pura, santa, para sanar nuestras heridas. Voy a darle una introducción de lo que Pablo es y para que usted lo pueda entender y comprender y ponerlo en su corazón, el sacrificio que hizo Pablo por amor a Cristo. Pablo nació en Tarso, capital de Cilicia, provincia romana. Pablo era ciudadano romano y eso le ayudó muchísimo para poder expandir el evangelio. El ser ciudadano romano le ayudó tanto porque la mayoría de las provincias estaban ocupadas por el imperio romano, entonces él entraba y salía como si nada. Muchos de los judíos se establecieron allí en Tarso en la época de Antíoco Epifanes alrededor del año 171 a.C. Su padre era fariseo. Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en las prácticas de los fariseos, como el ayuno, la justicia externa, el conocimiento de las escrituras y el diezmo. Estudió a los pies de Gamaliel, que era un rabí de los más respetados en la época de Cristo. Pablo era sumamente inteligente, que a los 12 años entendía las escrituras del Antiguo Testamento y posiblemente después de los 13 años
acudió a los pies de Gamaliel a aprender más. Como estudiante de Gamaliel, seguramente le enseñaron a ser prosélitos de la religión judía, o sea, acercarlos a la religión judía. Y esto le ayudó de mucho para que cuando él fue a los 3 viajes misioneros, pudiera convencer y exaltar el nombre de Cristo. En el primer viaje misionero, él hizo 3 viajes. En el primero lo acompañó Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos, antes de llegar a Pisidia, él se fue. Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Escribió Gálatas. En el segundo viaje escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses. En el tercer viaje, Primera y Segunda de Corintios y la Epístola de los Romanos. Perdón, en el tercer viaje, en el primer encarcelamiento que tuvo en Roma, escribió Efesios, Colosenses, Filimón y Filipenses. Y en el último encarcelamiento, las cartas pastorales, que es Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito. Ahora bien, ¿por qué Pablo no estaba incluido en los 12 apóstoles y se le llama apóstol? Y esto es muy importante. Y voy a leer por qué. Hemos hablado mucho de Pablo a lo largo de lo que hemos predicado y le voy a decir por qué. En primer lugar, los requisitos para ser apóstol eran los siguientes. Y aquí está incluido y voy a leerle pasajes para certificar que Pablo era un auténtico apóstol. En primer lugar, ser escogido por Dios. Jesús escogió a Pablo. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los 12, vosotros no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes? Otro requisito era ver a Jesús resucitado. En Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Pablo estaba en persecución sobre los cristianos y pidió cartas para ir a Damasco porque se sabía que había mucho cristiano como Ananías. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, era la gloria de Jesús. O sea, las personas que han visto a Jesús después de haber resucitado, ellos tienen el requisito para poder ser apóstol, aparte de las que les estoy mencionando. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque él perseguía a la iglesia que él había fundado. Él era la roca, a la cual pertenecemos todos los que hemos creído en él. Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo cumple el otro requisito de haber visto a Jesús y haber hablado con él después de que él resucitó. Tercero, realizar señales, milagros y prodigios. Y en 2 de Corintios 12:12 dice Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo tenía las mismas señales y hacía los mismos prodigios y milagros que hacían los 12 apóstoles y todos los que eran llenos del Espíritu Santo en esa época de vindicación de la iglesia, en donde estaba el derramamiento del Espíritu Santo. Y ser enseñado por Jesús. Entonces, pero diríamos, ¿y cuándo lo enseñó Jesús? Porque es cierto, Pablo sabía el Antiguo Testamento y lo sabía perfectamente bien y era súper legalista. Pero ¿cuándo fue cuando Jesús le enseñó? Y dice él, Gálatas 1:11. Gálatas fue la primera carta que él escribió y lo hizo en el primer viaje, como ya les mencioné.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, los 12, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que está diciendo Pablo es que 3 años él estuvo en Arabia y, como decimos nosotros, tomó un seminario teológico directo de Jesús. Pablo sabía tanto porque su maestro fue directamente Jesús. Así como 3 años estuvieron los apóstoles con Jesús, pero ellos fueron muy incrédulos. Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? En usted no debe de haber incredulidad. En usted debe de haber confianza de lo que dice Dios y Él hará en su vida. Usted siempre prepare su corazón, que su corazón esté esperando como una esponja cada palabra del Señor, que se esté llenando de su palabra. Y Él va a hacer en usted así como hizo en Pablo. Por esta razón, no existen apóstoles hoy en día. Dios es un Dios de orden, como dice la Escritura. Los que se autonombran apóstoles son lobos rapaces, como dice Pablo. Son lobos disfrazados de ovejas que buscan otras cosas, pero no el predicar el evangelio, aunque le prediquen un versículo o 2 versículos. Ya no hay apóstoles. El hombre quiere vivir lo que se vivió en esa época, pero esa época ya no podemos introducirnos a esa época, no porque haya pasado, sino porque era la creación de la iglesia y tenía que ser un llamamiento directo de Dios, como lo hizo con los apóstoles y con Pablo. Primera de Corintios 15:7. Y el apóstol Pablo nos dice que fue el último. Y escúcheme usted. Después apareció a Jacobo. Él está hablando cuando resucitó Jesús y se les comenzó a aparecer a todos los apóstoles. Dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando usted se convierte, ese favor que le llamamos la gracia, esa gracia nos ayuda a caminar, peregrinar sobre esta tierra y hablarle a las personas perdidas. Todo el mundo está perdido, todos estábamos perdidos. Pero Dios vino a salvar, y como les leí el pasaje primero del siervo escogido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los apóstoles hicieron lo mismo, ¿sabe? Pablo, Pedro, Santiago. Y ahorita vamos a leer algunos puntos. Dios es un Dios de orden. Así como Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto nos lo dice Efesios 4:11 y 12. Dios puso un orden, y en ese orden estamos incluidos todos, absolutamente. Hay pastores y hay evangelistas, maestros, y usted se da cuenta que la mayoría son hombres a lo largo de la Escritura, y no es por hacer un lado a la mujer, pero es el orden que puso Dios, los roles que puso Dios. Dios no puso pastoras. Dios no puso que si el esposo es el pastor, su esposa es pastora, no. Ella es la esposa del pastor. Si yo soy ingeniero, mi esposa no es ingeniero, pues no le van a decir:
la ingeniera porque es esposa del ingeniero. No. El llamamiento de Dios es santo y es individual. Hay muchas personas que son llamadas, son escogidas por el Señor, y el esposo es convertido y la señora no, o viceversa. Y no por esa razón se van a llamar. Y ese punto lo vamos a tocar más adelante, porque también hay mucha confusión. Conozco hermanos bien lindos, pero no se tiene por qué llamar. Dice Pablo que no permite enseñar a las mujeres. Y no dice que no prediquen la palabra, no, en el púlpito, porque ese es trabajo del varón. Y esto lo vamos a ver más adelante con detenimiento, sin lastimar a nadie, pero para recibir la palabra la tenemos que recibir con humildad para que Dios nos exalte. Y cuando obedecemos al Señor, la obediencia nos causa paz, nos causa tranquilidad, nos causa más amor, y Dios nos exalta. Dios nos eleva a ese punto en el cual podemos comprender y entender su escritura si la obedecemos. La obediencia es un paso de fe. Entonces nosotros no vamos a hacer y a cambiar lo que Dios ya estipuló, lo que Dios ya ordenó, lo que Dios ya dijo. Nosotros no somos nadie. No somos nadie. Cuando nosotros entendamos eso, no porque seamos pequeñas cosas, pero Dios es Dios. Él nos creó a nosotros de la nada, del polvo. A la mujer la creó de nosotros. Varona, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, dice la Escritura. Pero Dios le dio a las personas un nombre, un orden, para que cada quien hiciera lo correcto. Es por eso que hay tanta diversidad de doctrina y la gente se acomoda. Y yo lo que le estoy compartiendo es la verdad. Eso quiero que la verdad la haga libre, la desempolve, le desempolve esa carne y que viva en el Espíritu. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Seguía creciendo la evangelización. La obra de Dios nadie la iba a parar. No hablando a nadie la palabra, y solamente le hablaban a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La obra de Dios nadie la para. Satanás fue derrotado. Hasta el día de hoy y hasta que venga Jesucristo, se van a ir añadiendo todos al cuerpo de Cristo, todos los que crean en el Señor, en la obra de redención que Él hizo. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía. Así como enviaron a Pedro, así enviaron ahora a Bernabé, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que fue compañero del primer viaje misionero de Pablo. Y Bernabé bien contento, estaba bien contento Bernabé de ver a tanta gente convirtiéndose, amando al Señor, porque tenían ganas de saber la verdad, querían creer la verdad, no de la manera en que los fariseos les ponían cargas muy pesadas y ellos no las cumplían. Esto les ha de recordar algo, ¿no? Y lo llevó a Antioquía. Bernabé, muy contento, buscó a Saulo y lo llevó a Antioquía, y estuvieron enseñando por un año, y fue la primera vez que se les llamó a la iglesia de Cristo cristianos en Antioquía. Fue la primera vez. Mientras tanto, mientras sucedía esto, en Jerusalén hubo persecución por Herodes Agripa. Era nieto de Herodes el Grande. Inició persecución contra los apóstoles y mató a Jacobo, al hermano de Juan, a espada. Y encarceló a Pedro, y esto les agradó mucho a los judíos, y pues ellos como gobernantes lo que pide el pueblo. Y mataron al apóstol Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12:6.
encarceló a Pedro y la iglesia estaba en oración, en oración, en oración. Y cuando Herodes le iba a sacar porque ya había sido liberado por un ángel, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Quiero comentarles esto. El libro de Hechos, así como los evangelios, son narrativas. Y las narrativas intento reducir los mensajes que vienen en el libro de Hechos, hacerlos más sintetizados para no leerlo todo. Poco a poco vamos a ir navegando por toda la Biblia como lo hemos hecho, pero vamos a tomar temas precisos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Antes los judíos pensaban, y no sé si lo sigan pensando todavía, porque para ellos el Mesías no ha llegado, ellos pensaban que cada quien tenía su ángel de la guarda. Eso no es así. Hay miles de millones de ángeles que están al servicio de los que han creído. Eso ya se los había leído en Hebreos capítulo 1. Así como puede enviar uno, envía otro, envía 5, envía 10, pero todo para sus creyentes. Hay cosas que muchas veces no podemos entender, pero Dios lo hace y lo entenderemos el día que estemos con el Señor, y las preguntas y las dudas que teníamos nos la va a revelar el Señor. Muerte de Herodes, ese hombre que mató a Jacobo. Hechos 12:21. Habían llegado los príncipes de Tiro y Sidón y tenían ciertos conflictos, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó para que le estuvieran diciendo a este hombre que él era Dios. Y los arengaba y los arengaba. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Crecía y se multiplicaba. Los que estorbaban los hacían a un lado. La gloria de Dios se presentaba, se manifestaba cada día, cada día. Crecían y crecían los que querían seguir al Señor. Todos los que querían seguir se levantaban, y con un ánimo fuerte. Como les comentaba el día el mensaje pasado, que los cristianos morían, pero no querían negar al Señor Jesús. Policarpo era uno de ellos. Lo tenían atado, lo querían matar, y le dijeron: mira, si no lo niegas te vamos a matar. Y él dijo: ¿cómo quiere que niegue al Señor, si de él he recibido puros bienes? Y lo mataron, pero en este momento él está en el cielo con el Señor, eternamente. E iniciamos con el primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo nos da pauta para que ese mundo que Jesús les ordenó que fueran a predicar a toda la tierra, ahora Pablo era el que lo iba a hacer. Los judíos fueron esparcidos y estaban predicando por todos lados, pero nadie como Pablo. Pablo estaba cumpliendo ese mensaje, esa orden. Él estaba obedeciendo lo que Dios le dijo. Y espero, si no, decidimos en el siguiente mensaje. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ministrando al Señor, orando,
y ayunando, el Espíritu Santo les habló espiritualmente. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, y los acompañó Juan Marcos. Partieron de Seleucía, puerto de Antioquía, y llegaron a la isla de Chipre, lugar de origen de Bernabé. Por eso querían ir primero ahí, tenía muchos conocidos. Dijo, pues primero llegamos a Chipre. Y vivían ahí muchos judíos. En Salamina, principal puerto de Chipre, comenzaron a predicar, y en su capital Pafos. Después de predicar en las sinagogas, salieron rumbo a Perge de Panfilia, y en este puerto Juan Marcos deja el viaje misionero, y después llegaron a Antioquía de Pisidia, es decir, lo que es actualmente Turquía. En el viaje tuvieron mucha oposición, como siempre. La oposición la tenemos ahora. Son malas gentes que no creen que los que creen. Pero Dios sabe por qué, porque nada impuro puede entrar al cielo. Y para entrar al cielo necesitamos entrar limpios, puros del corazón. En este lugar, Pablo predicó en Antioquía de Pisidia, y se convirtieron muchos, pero tuvo mucha oposición. Y aquí es cuando Pablo decide lo siguiente, que es muy importante para continuar con las epístolas, entenderlas y entender a Pablo en todo lo que le va a ir sucediendo a lo largo de estos capítulos. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿En dónde? En Antioquía de Pisidia. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Los judíos estaban desechando la palabra que les estaba hablando Pablo. Pablo les predicaba en las sinagogas y ellos la rechazaron. Ellos estaban estrictos en su corazón, que solamente la ley de Moisés y lo que Dios les había dado en el monte Sinaí era lo suficiente. Que no necesitaban de un Salvador. Y mírelos, lamentablemente, al pueblo de Israel, que la salvación viene de los judíos, hay que orar siempre por ellos. Hasta la fecha todavía siguen pensando lo mismo. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que creyeron, todas las personas que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ordenados por qué? Por Dios. Dios ve su corazón. Yo no lo puedo ver, ni las personas. Vemos solamente el exterior, pero Dios ve el corazón. Pero los judíos, y la palabra del Señor, se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, de su tierra. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos a Pablo predicar y sin temor, y predicando la verdad, seguían creciendo. Seguían añadiéndose más a la iglesia, al cuerpo de Cristo, añadiéndose. Usted se va a dar cuenta que el día de mañana, cuando usted esté en el cielo, va a ver a personas que usted conocía, y no va a haber otras personas que usted conocía, porque no quisieron oír. Le voy a dar un consejo. No sé si se lo di al principio, pero usted escuche los mensajes como que si fuera un niño. Un niño, ahorita ya no hay mucha inocencia, lamentablemente. Pero un niño es una esponjita limpia. No tiene nada de lo que la vida le ha ido añadiendo a ese corazón.
Haga lo posible para que la palabra esté entrando limpia y que su pensamiento diga, no, esto es palabra de Dios. Por eso dijo Jesucristo, dejad venir a los niños a mí. No se lo impidan. Y tantos padres se lo impiden, prefieren enseñarles el mundo. Y ahorita los niños están muy pervertidos porque los padres no se encargan de lo que se tienen que encargar. Es un regalo del Señor los niños. Es un regalo del Señor. Es más, ni le pertenecen a estos padres, le pertenecen a Dios. Dios los formó, Dios se los dio y les dio niños limpios, puros del corazón y de la mente. Y pareciera como que si se encargaran de ensuciar su cerebro, de introducir, déjalos, hombre, así está todo el mundo, así está el mundo, pero no el cielo. Así está el mundo, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No les haga tanto daño a los niños. No le haga daño a los niños. Después llegaron a Iconio, 14:1, Hechos 14:1. Aconteció que en Iconio, que entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos milagros, señales y maravillas. En Listra, y con esto termino, por más que hago lo posible para no irme mucho tiempo. Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo lo vio a los ojos y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Después de este suceso, la mentalidad de la gente siempre anda buscando otros dioses. Le pusieron el nombre de Júpiter a Bernabé, Mercurio a Pablo. Ellos se molestaron y les dijeron, somos hombres, ya quítense de esas vanidades, ya quítense de esas cosas. Es al que yo les vengo a predicar, a Jesús de Nazaret, al Dios verdadero, a ese es al que les vengo yo a predicar. Y si ustedes de esas personas, quítese todo eso. Hay un Dios que está vivo, que es Jesucristo, que vino a morir por usted. En esta ciudad levantaron tanto a la gente que apedrearon a Pablo y casi lo matan, quedó tendido. Y él se levantó y se volvió a meter a predicarles. Y después de ahí se fue a Derbe, luego a Listra, volvió a Iconio y Antioquía, siguió a Pisidia, a Panfilia, a Perge, a Talía y llegaron a Antioquía, donde iniciaron el viaje. Ese es el primer viaje misionero y se los presenté de una manera a pasos agigantados. Es tarea de usted que usted vaya leyendo, pero aquí lo más importante es lo que hacía Pablo. No importaba la persecución, no importaba que todo el mundo estuviera en contra. Él predicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús se lo ordenó. Y le dijo, instrumento me es este. Este es el que yo escogí para que padezca por mi nombre. Y ese padecer por su nombre es bienaventurado todo hombre que predique el evangelio, que padece por él, que hace misericordia, que nada es en vano, que ama a sus semejantes, que ama a su familia y que lo que quiere es llevarlos a todos a Cristo y llevarlos al cielo. Nos vemos en el siguiente mensaje. Pensarán que soy bien gorroso que compartan la palabra, ¿verdad? Que compartan el mensaje. Compártanlo. Usted es un portavoz. Así como crecían en Antioquía, en Listra, en Iconio, toda la gente se compartía, se predicaba uno al otro, y el que no lo sabía se lo predicaba. Usted hágalo de la misma manera. Si usted lo entendió y comprendió bien, que espero que así sea, hágalo. Y si no, comparte el mensaje. Va a ser de mucha bendición. Dios me los guarde, Dios me los bendiga.
y hasta la próxima.